Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Es lunes 16 de abril. La presidenta argentina Cristina Fernández ha declarado hoy de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera YPF. Controlada por la española Repsol, de las acciones expropiadas, como decimos, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado Nacional y el 49% restante se distribuirán entre las provincias. En medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina. El proyecto de ley incluye además una declaración de interés público nacional a los hidrocarburos del territorio de la República Argentina. Desde el Ejecutivo español ya se han pronunciado. María Dolores de Cospedal, tras reunirse con el presidente del Gobierno, ha indicado en rueda de prensa que Rajoy dará una respuesta adecuada a Argentina por la decisión de expropiar el 51% de YPF, filial de Repsol, y lo hará apoyado por sus socios comunitarios. No me cabe la menor duda que será la respuesta más adecuada para la defensa de los intereses nacionales y de los intereses españoles. Vamos a estar acompañados, como ya lo estamos, de nuestros socios europeos, lo tengo que decir, lo tengo que afirmar, y también es una respuesta que va a recibir no solo el apoyo de nuestros socios europeos, sino también de nuestros socios a otros niveles. Estamos sin duda muy pendientes de las reacciones después de conocer esta noticia, algo que ocurre en una semana especialmente delicada para la economía española, en la que el Gobierno y el Partido Popular han sellado un gran pacto anticrisis en un encuentro con los 12 presidentes autonómicos en Génova. El presidente del Gobierno, acompañado por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y los ministros de Economía y Hacienda han lanzado mensajes de unión y firmeza con sus reformas y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde el Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba acusaba a Esperanza Aguirre de aprovechar el discurso de austeridad para cargarse, ha dicho, la fórmula del Estado autonómico. La rentabilidad del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo permite medir la prima de riesgo, superaba el 6,1%, algo menos de una hora después del comienzo de la sesión, cifra superior al 5,96% con la que cerró el pasado viernes y que indica la gran inquietud de los inversores sobre la capacidad de España para reducir el déficit público. Hacia las 10:20 de la mañana, la prima de riesgo de España superaba los 440 puntos básicos, mientras que la bolsa española caía el 0,61% y se mantenía en torno a los 7.200 puntos básicos, su nivel más alto en 5 meses desde noviembre del pasado año. Pues ante este panorama, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, iniciaba hoy una minigira para explicar las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, que incluirá una reunión en París con inversores internacionales y mañana un encuentro en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Según el Ministerio de Economía, entre los asuntos que se tratarán en estas reuniones estará el programa de reformas financieras previsto por el Gobierno, así como la consolidación presupuestaria. Está previsto que el ministro regrese a España el próximo miércoles. La reunión con Draghi ya estaba prevista en el marco de encuentros con analistas y dirigentes internacionales. Iber recorta sustituciones y exige solo un bachillerato a los centros. El ministro de Educación y Cultura ha presentado a las comunidades autónomas 6 medidas que, junto con los recortes universitarios que desglosará el próximo jueves, medidas que permitirá ahorrar 3.000 millones de euros en cada curso. Las nuevas medidas, que supondrán una adaptación básica de la LOE, serán probablemente aprobadas en el próximo Consejo de Ministros, el próximo viernes. Y seguimos también muy pendientes de la evolución del rey don Juan Carlos y de su nieto mayor Felipe Juan Froilán, aunque la reina ha confirmado hoy que don Juan Carlos evoluciona fenomenal. Recordar que este fin de semana el monarca sufría una caída en un viaje privado en Botsuana cuando se encontraba de cacería en la zona. Según el último parte médico, el rey se recupera satisfactoriamente e incluso ya ha podido caminar, eso sí, con 2 muletas.
El viernes tendremos un primer despacho dentro de los habituales que solemos tener, porque así me lo ha pedido Su Majestad el Rey. Así que, insisto, estoy contento como lo he visto. Él está muy animado y pronto estará plenamente recuperado para volver a su actividad habitual. Eran las palabras del presidente del Gobierno acerca de la salud de Su Majestad el Rey. Se lo contamos después, por supuesto, pero antes vamos a hacer un repaso también, como toca en este momento, en toda la actualidad deportiva, pero lo hace nuestro compañero Hugo Vaca, al que saludamos de inmediato. Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué nos cuentas? Buenas noches, Anabel. Nos cuento muchas cosas, porque tenemos Liga, Champions, o sea que tenemos 15 días donde va a haber absolutamente de todo. Se lo juegan los equipos españoles, en este caso el Real Madrid, que ya viajó esta mañana hacia Múnich, en la localidad bávara. Va a enfrentarse mañana a las 20:45 frente al Bayern, un equipo que es la bestia negra del equipo madridista, ya que en su casa le está ganando casi siempre. En esta ocasión, como dice Mourinho, las estadísticas están para romperla, y esto es un nuevo partido que se va a enfrentar al Bayern de Múnich. Y hoy también viajaba el Fútbol Club Barcelona, en este caso lo hacía hacia Londres. Allá tiene que también un partido importantísimo. Va a jugar pasado mañana, el miércoles a las 20:45. Y aquí Mascherano hablaba también de que hay que ir pensando partido a partido. No podemos hablar del enfrentamiento con el Real Madrid el próximo sábado, sino de hablar del Chelsea este miércoles. Y en la jornada de Liga, que finaliza en estos momentos cuando está jugando el Sevilla contra el Getafe, también el Málaga Club de Fútbol perdió una muy buena oportunidad de estar como tercero clasificado después de empatar con la Real Sociedad en casa. La posibilidad venía después de haber perdido el Valencia su partido del mediodía frente al Español de Barcelona. Y en segunda división el Almería no pudo vencer al filial del Villarreal, debido también a que faltaban dos imponentes muy importantes de la plantilla, como son Ulloa, el máximo goleador de la segunda división, y Goitón. La aportación de los jóvenes canteranos, sobre todo la de Jonathan, tuvo su efectividad a la hora de crear ocasiones, pero no de culminarlas. Les contamos de forma resumida otros titulares de este día. Oleada de atentados en Afganistán, 36 insurgentes han muerto en los ataques lanzados este domingo por comandos talibanes. En nuestro país, 2 mujeres han perdido la vida este fin de semana a manos de sus parejas. Con ellas ya son 12 las víctimas de violencia de género este año. Y la tragedia del Titanic sigue viva 100 años después. Los homenajes y el recuerdo a las víctimas han marcado este fin de semana. Se lo contábamos en medio de aplausos y de himnos patrióticos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley para salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina. El proyecto contempla como medida central la expropiación de la totalidad de las acciones de YPF que están en manos del grupo argentino de la empresa española Repsol. A través de un anuncio retransmitido por la cadena nacional, Cristina Fernández ha anunciado la expropiación total de la petrolera YPF. El proyecto de ley por el que será efectiva la expropiación contempla que el 51% de las acciones irá a manos del Estado Nacional y el 49% a las provincias. Después de 4 meses de tiras y aflojas, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado hoy que tomará el control de la filial argentina de Repsol, la petrolera YPF. El 51% pasará al dominio del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias, según el texto del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Parlamento y en el que se declara la utilidad pública de la empresa. Nada más conocerse la noticia, las acciones de YPF en Wall Street se desplomaban más de un 18%. El gobierno español está estudiando la respuesta adecuada, aunque en su momento ya anunció que de producirse la nacionalización habría represalias. El negocio de YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de la española Repsol.
Pues desde el Gobierno ya se han reaccionado. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dará una respuesta adecuada a Argentina por la decisión de expropiar el 51% de YPF, filial de Repsol, y lo hará apoyado por sus socios comunitarios. Así lo ha manifestado de Cospedal en una rueda de prensa tras reunirse inmediatamente con Rajoy en Castilla-La Mancha, nada más conocer la noticia. No me cabe la menor duda que será la respuesta más adecuada para la defensa de los intereses nacionales y de los intereses españoles. Vamos a estar acompañados, como ya lo estamos, de nuestros socios europeos, lo tengo que decir, lo tengo que afirmar, y también es una respuesta que va a recibir no solo el apoyo de nuestros socios europeos, sino también de nuestros socios a otros niveles. Y estamos muy pendientes de las reacciones por parte del Gobierno español en una semana de infarto para los mercados. El Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del Partido Popular han sellado un gran pacto en favor de la austeridad, la estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios sociales básicos, convencidos de que las reformas previstas van a permitir a España salir de la crisis económica. Los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP han respaldado el proyecto de ley de los presupuestos para este año y se han comprometido a hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo del déficit fijado en el 1,5%. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que Rajoy no dará la espalda a las comunidades como se ha hecho en los últimos 8 años. El presidente del Gobierno, junto a la número 2, han asegurado que la hoja de ruta del Gobierno es salir de la situación actual garantizando siempre los servicios sociales básicos. Gran pacto anticrisis del Partido Popular. Así ha calificado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular. Este acuerdo, en palabras de Cospedal, garantiza que las reformas hechas por el Ejecutivo son las que permitirán salir de la crisis a España. Es el gran pacto del Partido Popular para salir de la crisis. El gran pacto de los gobiernos del Partido Popular con el Gobierno de España para salir de la crisis. Y el gran pacto que a través de las reformas estructurales necesarias, de la actuación austera y sobria en el ejercicio de la gestión pública y de decirle a los ciudadanos la realidad de la situación, que es lo que tenemos que hacer, gestionar la realidad, nos va a permitir salir de la crisis. Los presidentes autonómicos del Partido Popular han expresado su total respaldo al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo de déficit fijado para ellos en 2012, un 1,5% del Producto Interior Bruto. Los varones han descartado devolver competencias al Estado, tal como apuntó el pasado lunes Esperanza Aguirre en la Moncloa, pero sí ordenarlas y eliminar duplicidades. A la reunión han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. Y desde el Partido Socialista, el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba ha acusado al Partido Popular, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al frente, de aprovechar el discurso de austeridad para cargarse la fórmula del Estado autonómico. El líder socialista ha asegurado durante la clausura del 11º Congreso del PSOE de Extremadura que cuestionarse el estado de las autonomías rompe el consenso constitucional. En materia de recortes, Rubalcaba ha insistido en que su partido apoya la posibilidad de limitar el déficit, pero nunca recortar derechos. Nosotros tenemos un discurso de austeridad, faltaría más, y le pedimos a las comunidades autónomas naturalmente que tienen que ser austeras y cumplir con sus objetivos de déficit, naturalmente, pero una cosa es esa y otra es aprovechar la austeridad para cargarse según qué cosas o para poner en cuestión, como ha hecho Esperanza Aguirre recientemente, la misma fórmula del Estado autonómico a la que nosotros nunca vamos a renunciar. Y la rentabilidad del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo permite medir la prima de riesgo, superaba el 6,1%, algo menos de una hora después del inicio de la sesión, cifra superior al 5,9% con la que cerró el viernes pasado y que indica la gran inquietud de los inversores sobre la capacidad de España para reducir el déficit público. Hacia las 10:20 aproximadamente, la prima de riesgo de España superaba los 440 puntos básicos, mientras que la bolsa española caía al 0,6%
y se mantenía en torno a los 7.200 puntos básicos. Nuevo día de tensión para la deuda española. La prima de riesgo, la diferencia entre lo que se paga por la deuda pública española y la de Alemania, ha vuelto a dispararse hasta los 441 puntos básicos. Se trata del nivel más alto desde la llegada de Rajoy al gobierno. El riesgo país español se ha incrementado en más de 100 puntos básicos en las últimas 3 semanas, lo que podría plantear dificultades a las 2 emisiones de deuda que celebra mañana el Tesoro. A pesar de ello, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha reiterado hoy en una entrevista con El Mundo que España no va a pedir el rescate ni necesitará ser intervenida porque no le han cortado sus fuentes de financiación como a Grecia, Portugal e Irlanda. Sin embargo, ha reconocido que habrá que asumir episodios de volatilidad y nerviosismo en los mercados en los próximos meses, porque la credibilidad de la zona euro no está consolidada. Además, ha asegurado que el ataque de la semana pasada a la prima de riesgo española ha estado influido por factores externos a España, en especial por la desaceleración de la economía europea más intensa de lo previsto. Esto ocurría hoy por la mañana en la bolsa española. Veremos a ver cómo va a repercutir en el parqué madrileño la noticia conocida hoy desde Argentina, en una jornada de inquietud para los inversores. Hoy el presidente del gobierno, Rajoy, rechazaba las dudas sobre la intención de España de cumplir con su objetivo de déficit y pedía a los españoles sacrificios y generosidad. Rajoy también ha advertido que nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan todos los problemas. En una nueva jornada con la prima de riesgo disparada hasta máximos anuales, Mariano Rajoy ha querido hoy nuevamente despejar dudas sobre nuestra capacidad de cumplir los compromisos europeos. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Así ha reiterado su compromiso con el objetivo de déficit y la consolidación fiscal, al tiempo que ha reclamado otra vez sacrificios a los ciudadanos. Hemos hecho mucho en estos 4 meses de gobierno, pero les adelanto que aún estamos en el kilómetro cero de una larga senda reformista que se prolongará hasta el último día de la legislatura. En la clausura de la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar, el presidente no ha querido dejar pasar el apoyo, aunque no explícito, a Repsol. Y este gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses. Según Rajoy, al Ejecutivo no se le puede reprochar la cobardía de no cumplir con su deber por temor a la impopularidad. Por eso, sin improvisar ni impacientarse, tampoco se detendrá. Tras una semana muy complicada en la bolsa, el mercado continúa afectado por las débiles previsiones económicas para Europa y la prima de riesgo superaba, como ya sabe, los 440 puntos básicos, a la espera de que el Banco Central Europeo reactive el programa de compra de bonos españoles e italianos. Interrumpido hace 4 semanas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, iniciaba hoy una mini gira para explicar las reformas que ha puesto en marcha el gobierno para hacer frente a la crisis económica, que incluirá una reunión en París con inversores internacionales y mañana un encuentro en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Está previsto que el ministro regrese a España el próximo miércoles. Explicar las recientes reformas financiera, laboral y fiscal acometidas por el Gobierno. Este es el motivo del encuentro del ministro de Economía, Luis de Guindos, con inversores internacionales hoy en París y mañana con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en Frankfurt. De Guindos aprovechará su visita a Alemania para celebrar en Düsseldorf otra reunión con inversores. Este viaje de Guindos se produce después de que en las 2 últimas semanas se reanudara el ataque de los especuladores contra los mercados españoles. Así, la rentabilidad de la deuda a largo plazo nacional ha subido hasta cerca del 6% y la bolsa se encuentra en niveles de mediados de marzo de 2009, después de que el viernes registrara la mayor caída en 5 meses, el 3,58%, y abandonara el soporte de los 7.500 puntos. El ministro ya viajó a China el pasado mes de marzo y a Londres en febrero, dentro de su mini gira internacional, para explicar las líneas maestras de las 3 grandes reformas económicas aprobadas por el Ejecutivo.
Y este domingo terminaba el plazo para que las comunidades autónomas remitieran a Hacienda su deuda con los proveedores con el fin de acogerse al plan de ayudas del Gobierno para hacer frente a estas obligaciones. Una iniciativa que consta de 35.000 millones de euros en total para comunidades y ayuntamientos. Tiene como objetivo que las administraciones paguen a sus proveedores, fundamentalmente autónomos y pymes, las facturas que tienen pendientes. A este plan se han acogido todas las autonomías, a excepción de Galicia, Navarra y País Vasco, a quienes no les hace falta acudir a la línea de préstamos a 10 años con 2 de carencia y un interés cercano al 5%. Hasta el día 22 de este mes, los proveedores tienen tiempo para solicitar el pago de lo que les adeudan, previo contacto con la agencia tributaria o con los ayuntamientos para dar su conformidad de que se acogen también al plan para poder así recibir el dinero que se les debe. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba que es necesario liquidar cuanto antes las deudas si queremos empezar, aunque sea paso a paso, a salir de la crisis. Iber recorta sustituciones y exige solo un bachillerato a los centros. El ministro de Educación y Cultura ha presentado hoy a las comunidades autónomas 6 medidas que, junto con los recortes universitarios que desglosará el próximo jueves, medidas que permitirán ahorrar 3.000 millones de euros en cada curso. Las nuevas medidas, que supondrá una adaptación básica de la LOE, serán probablemente aprobadas el próximo Consejo de Ministros. El ministro de Educación ha presentado hoy a las comunidades autónomas un proyecto de Real Decreto Ley con las medidas con las que su departamento pretende ahorrar 3.000 millones de euros. Con carácter coyuntural, el Gobierno propone subir un 20% el máximo de alumnos por aula, de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria, además de fijar en 25 las horas lectivas del profesorado infantil y en 20 las de la ESO. José Ignacio Wert ha reconocido que se está pidiendo una vez más un sacrificio a los docentes, pero ha añadido: la situación lo exige. Comunidades como Andalucía o Cataluña se han quejado de que el Gobierno central no da margen de maniobra. Esto es lo que ha respondido Wert. La forma de cumplir tiene un margen de flexibilidad y hay una cierta dispositividad en todo ello, pero lo que no es dispositivo y lo que no tiene margen de flexibilidad de ningún tipo, ni siquiera de centésima, es la exigencia de cumplimiento del déficit público. El decreto también incluye la congelación temporal de complementos salariales en la educación no universitaria y, con carácter permanente, la decisión de no cubrir las bajas de menos de 10 días. El texto podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Y el rey don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente tras la operación de cadera en la Clínica San José de Madrid, donde se encuentra ingresado después de sufrir una caída en un viaje privado de caza en Botsuana. Hoy la reina ha confirmado que don Juan Carlos evoluciona fenomenal, según sus palabras. El príncipe Felipe será quien asuma la agenda y los actos protocolarios del rey hasta que se recupere definitivamente, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su salida de la clínica confirmaba que este viernes mantendrá su próximo despacho a petición del propio don Juan Carlos. Es la llegada de doña Sofía al Hospital San José, donde se recupera el rey. En medio de una gran expectación, la reina hacía su entrada 3 días después del percance, a su regreso de Grecia, donde celebraba la Pascua Ortodoxa. La reina tan solo ha permanecido cerca de 30 minutos en el interior del centro. Después ha abandonado el lugar tras hablar con los medios que esperaban a la puerta. Está muy bien, evolucionando muy bien, y que los médicos me han dicho que la evolución es correcta y fenomenal y pronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés. Don Juan Carlos continúa con una evolución muy positiva y tiene una movilidad prácticamente completa. Es decir, camina, se levanta y se sienta con autonomía, según el parte médico leído hoy por el director gerente del Hospital San José. Con una movilidad prácticamente completa y natural. El rey se fracturó la cadera derecha en la madrugada del viernes por una caída en Botsuana, país en el que se encontraba desde el pasado lunes para practicar la caza mayor.
Y Jaime de Marichalar ha prestado declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Soria en relación con el accidente sufrido por su hijo, Felipe Juan Froilán, con una escopeta en la finca familiar de Garray, en Soria. Fuentes próximas a la investigación han precisado que el exesposo de la infanta Elena compareció el sábado en la comandancia de la Guardia Civil de Soria a petición del juzgado de instrucción número 1 de la ciudad. Ahora la Guardia Civil decidirá qué pasos dará en la investigación del incidente. El nieto de los Reyes sufrió un accidente el pasado 9 de abril tras dispararse en el pie derecho con una escopeta en una finca familiar de Soria. Felipe Juan Froilán no ha cumplido aún los 14 años, edad mínima para manejar el tipo de arma que estaba utilizando en ese momento. Jaime de Marichalar ya ha declarado ante la Guardia Civil por el accidente de escopeta que sufrió su hijo Felipe Juan Froilán cuando estaba a su cuidado en la finca familiar de Soria. El nieto del rey ingresó hace una semana en una clínica de Madrid por una herida en el pie derecho. Marichalar, exmarido de la infanta Elena, acudió el sábado a la comandancia de la Guardia Civil de Soria a petición del juzgado de instrucción. Sus declaraciones se remiten al juez responsable de la investigación del accidente. Felipe Juan Froilán ha sido intervenido en 2 ocasiones. Se hirió en el segundo metatarsiano, aunque según los médicos no peligra el dedo. El niño de 13 años ha estado acompañado por sus padres y ha recibido la visita de la reina y los príncipes de Asturias con las infantas Leonor y Sofía. Y en Andalucía este jueves se constituye el Parlamento en una semana decisiva para un nuevo gobierno de la Junta. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, asegura que el acuerdo sigue abierto, aunque sí descarta el simple apoyo a la investidura del candidato socialista José Antonio Griñán. La coalición de izquierdas cierra su ronda de contactos para preparar el terreno del pacto con el PSOE con alcaldes y cargos electos. Lo cierto es que después de casi 2 semanas de negociación aún no han hablado de sillones. Lo único que está claro es que Valderas no ocupará el de presidente del Parlamento, ya que él mismo lo confirmó. Todos los diputados y diputadas, el apoyo a esta... Y conocemos nuevas informaciones sobre los expedientes de regulación de empleo y del Fondo de Reptiles. Hoy el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha mostrado una memoria justificativa elaborada en su día por la Consejería de Empleo, en la que se detalla el destino de los fondos de la conocida partida 31L. Sanz asegura que esto demuestra que Griñán sabía lo que estaba ocurriendo. El PP andaluz denuncia que José Antonio Griñán, además de autorizar las modificaciones presupuestarias de la partida 31L, conocida como Fondo de Reptiles, conocía el destino de las mismas a través de una memoria justificativa que le remitió Empleo. Al entonces consejero de Economía y Hacienda, cuando se planteaban las modificaciones presupuestarias, se le adjuntaba un informe hasta ahora desconocido, donde se le indicaba exactamente para qué se destinaban esos fondos dentro de la 31L. Y aquí, como ustedes ven, se comprueba que existían ayudas sociolaborales extraordinarias, es decir, utilización del Fondo de Reptiles, para las pólizas que hoy están sometidas a dudas de su legalidad. Esta memoria justificativa en concreto se refiere a ayudas que recibieron los mineros de la faja pirítica de Huelva, trabajadores de Itasal y de Anovo, entre otras que se encontraban en un proceso de reestructuración. Antonio Sanz denuncia que Griñán actuó a sabiendas de los reparos que ya había manifestado la intervención de la Junta sobre los procedimientos que se estaban empleando para otorgar estas ayudas. Esta documentación mostrada a la prensa también ha sido remitida a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, y ha criticado la falta de colaboración de la Junta, que sigue sin enviarle los expedientes que la magistrada les ha solicitado. Mucho nos tememos que la Junta de Andalucía, mejor dicho, el Partido Socialista e Izquierda Unida estén dialogando para no solo alcanzar una alianza de perdedores, sino una coalición para tapar la corrupción en Andalucía, ¿no? Y exige a Diego Valderas que aclare si está dispuesto a que se investiguen otros casos de corrupción como el de Invercaria y no solo el de los ERE. Por cierto, que continúan las declaraciones de los imputados por los expedientes de regulación de empleo en la Administración Autonómica. Mañana miércoles comparece el próximo miércoles el consejero de Empleo Antonio Fernández. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, lo ha citado porque considera que ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado. Según el diario ABC, la Junta cambió la ley para pagar los abogados de sus imputados en los ERE, a pesar de que está personada como acusación, y por ello pidió
pidió prisión para el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. También sufraga la defensa del actual director general, Daniel Rivera. Fuentes de la Junta han confirmado que el consejero de Empleo, Manuel Recio, ordenaba contratar los servicios de un conocido despacho de abogados de Málaga para defender a Rivera.